As enerxías renovables son moi importantes para loitar contra o cambio climático, e diso saben ben os alumnos do Divino Maestro que asistiron a un obradoiro sobre como a arquitectura pode axudar na eficiencia enerxética. María Pérez é a monitora da actividade, podes nos contar un pouquiño en que consiste? Bueno, la actividad consiste en intentar transmitir la importancia del cuidado al medio ambiente a través de la explicación sobre la importancia del propio medio ambiente y las acciones que nosotros realizamos en nuestro día a día, la forma en la que estas influyen en la huella de carbono y en la concentración de los gases de efecto invernadero en la atmósfera. Entonces se trata de hacerles ver a ellos que tienen la batuta ahora mismo en lo que al calentamiento global se refiere y que entiendan la importancia de tomarlo en serio, porque al final es algo que va a afectar a largo plazo y está en ellos el ir transmitiendo también a las generaciones siguientes la importancia de la naturaleza. E todo a través da arquitectura, ¿no? Todo a través de la arquitectura, las fuentes de energías renovables y también sí que les quiero hacer ver que las pequeñas acciones en su día a día, desde las cosas básicas de apagar las luces o cerrar los grifos, también tienen su influencia, a lo mejor no tan patente aquí, pero sí a nivel global. Entonces, ¿y están concienciados os rapaces? Generalmente sí, o sea, ellos todavía no entienden muy bien el problema, pero tengo varios gráficos que cuando los ven ya se van poniendo los pies en el suelo. Por ejemplo, el tema del deshielo de los polos o las sequías. Y el ver animales que están sufriendo y eso les hace poner los pies en el suelo. Carlos, tú sabes o que é o cambio climático? Sí, é un efecto que produce a contaminación dos gases de efecto invernadoiro para que despois faga eu non sei como... É unha cousa mala, iso claro. É unha cousa moi mala porque se concentran os gases de efecto invernadoiro e poden provocar, por exemplo, a chuvia ácida que se produce polos gases de efecto invernadoiro. E que podemos facer cada un de nós para que non haxa cambio climático? Pois, por exemplo, reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro ou un acto que podemos facer todo como apagar as luces ou non deixar o puntiño roxo da televisión encendida. Cousas pequeniñas que afectan moito, verdad? Se cada quen de nós podemos aportar un gran de area para o medio ambiente e o cuidado do noso planeta. E entre todos facemos unha cousa grande. Desiré, tú sabes o que son as enerxías renovables? Son aquelas que se poden volver a utilizar e a través delas apenas contaminamos. A ver, algún exemplo de algunha? Como a luz solar, os paneles solares, a auga. E que podemos facernos así na nosa vida diaria para non contaminar moito? Pois, por exemplo, se queremos ter luz na casa, pois podemos poñer paneles solar e a través deles podemos encender as luces. Claro, pero iso xa é moi caro de facer, pero así que poidamos facer no noso día a día, por exemplo, non usar plástico... O reciclar e así tampouco quemamos la atmosfera. Na Lixoteca imos poñerlle ritmo a estes últimos días de inverno cunhas maracas moi animadas. Imos
Vamos darlle ritmo aos últimos días do inverno con estas maracas. Necesitaremos unhas culleres de plástico, o botiño do xoguete dun ovo de chocolate, cinta decorativa, arroz e unhas tesoiras. O primeiro que faremos será coller o botiño do xoguete, así que aproveita para comer unha lambonada. Quitamos o xoguete porque tampouco o imos necesitar. Agora co arroz metemos uns cantos grans dentro do botiño. E pechamos. Facemos o mesmo co outro para a segunda maraca. Mira xa que ben soan. Se o prefires, tamén podes utilizar grans de café. Así conseguirás outro tipo de son. Collemos 2 culleres e facemos así. Poñemos un pouco de cinta para poder darlle moito ritmo. Facemos o mesmo no mango para poder agarralas con firmeza e tocar uns ritmos moi animados. Xa estarían listas as nosas maracas. Xa sabes, mans á obra. A diabetes é unha enfermidade que condiciona un pouco as vidas dos nenos que a padecen e das súas familias. E por iso, a doutora Olga Fernández e o doutor José Villanueva van nos ofrecer uns consellos nesta primeira parte sobre diabetes. Hola, buenos días. Aquí estamos nuevamente con pediatría y con temas interesantes para los papás que nos estáis viendo y que os pueden interesar. El tema de hoy además es interesante por 2 motivos. El primer motivo porque vamos a hablar de una de las enfermedades crónicas más frecuentes en los niños, que es la diabetes mellitus infanto-juvenil tipo 1. Es una enfermedad, como he dicho, crónica, es una enfermedad, como he dicho, muy frecuente, con unas características muy peculiares, que luego veremos, que es importante además que sepáis. Y en España aproximadamente debutan al año como 1.100 niños con esta enfermedad y en este momento menores de 15 años, que es la edad pediátrica, son 33.000 niños la que la padecen. Estoy aquí con el doctor Villanueva, pediatra de esta unidad, y este es el segundo motivo que digo que es interesante porque es pediatra y padre de un niño que debutó con diabetes. Y cuando el diagnóstico, cuando los padres van al pediatra y le dicen que el niño tiene diabetes, es un shock familiar. Tienen que aprender a gestionar una nueva enfermedad que es complicada de gestionar, que tiene un montón de dudas, de controles, de disciplinas, de rutinas, y todo eso es muy importante que él nos lo cuente, como un padre cuando le diagnostican eso, qué tiene que hacer, cómo lo tiene que gestionar y cómo, bueno, si tiene que acudir incluso al psicólogo para poder llevar esta enfermedad. Entonces, buenos días, doctor Villanueva, aquí estamos. Buenos días, Olga, buenos días, papás. Bueno, pues vamos a empezar con la primera pregunta que a los papás les va a interesar mucho. ¿Qué es la diabetes y qué causa esta enfermedad? Bueno, pues Olga, mira, la diabetes es una enfermedad crónica, como tú decías, muy prevalente, tanto pues, en los niños como después hablaremos de otro tipo de diabetes en los adultos, y que se caracteriza por presentar unas cifras de azúcar o de glucemia que llamamos elevados en sangre, que si se mantienen durante mucho tiempo acaban perjudicando a varios órganos como pueden ser la vista, el riñón, el corazón, etcétera, y tener consecuencias. Todo ello viene motivado por la falta o por la ausencia o la falta de acción de una hormona que es la insulina, que mencionaremos posteriormente, que la fabrica nuestro páncreas, que es un órgano
que es importante para su producción y que si no se produce, pues entonces condiciona esa elevación de la glucosa en sangre. Yo a los niños siempre les digo, pensar, cuando le quiero explicar un poco para que entiendan su enfermedad, le digo, pensar que la célula es como una habitación. Entonces, esa célula está cerrada con una llave y no hay llave. Entonces la glucosa, que es el azúcar que tiene que entrar en esa célula, en esa habitación, no tiene llave, no puede entrar, con lo cual circula y el que esté elevada es lo que produce pues, la enfermedad que ellos tienen. Vamos a hablar con la segunda pregunta, que hay varios tipos de diabetes, pero no todas las diabetes son iguales, ¿no? Cierto, Olga, pues se han descrito más de 5 o 6 tipos de diabetes, pero vamos a mencionar las dos más frecuentes, que son la infanto-juvenil, la que hoy nos trae aquí, que es la que afecta a los niños, a los adolescentes y adultos jóvenes. Puede afectar a cualquier edad, pero es más prevalente lógicamente en estos grupos de edad, que representa el 90% de las diabetes en los niños. Y luego tenemos la tipo 2 o del adulto, que es el 90% de las diabetes en general a nivel mundial y que ya es más típica del adulto. Vale, ¿y esa diabetes es una enfermedad hereditaria? Buena pregunta. Pues hay que decir a los papás que la diabetes no es hereditaria. La genética se está investigando mucho pues, en esta enfermedad y se le conoce pues, una serie de genes cuya localización sí que se asocia con una predisposición o disponibilidad. El niño tiene más predisposición para padecer la enfermedad, pero necesita la presencia de unos factores ambientales, entre ellos virus, tóxicos, alimentos, que desencadenen la misma. De por sí no es hereditaria, aunque la genética cada vez tiene más relevancia en la misma. Vale, y entonces, ¿cuáles son los síntomas de la enfermedad? Y sobre todo, ¿cuándo los padres deben de preocuparse por algo extraño que ven en el niño y que deben entonces acudir a su pediatra? Buena pregunta. Bueno, pues decir a los papás que los síntomas van a depender lógicamente no solo de la edad del niño, sino del tiempo de evolución de la enfermedad. Pero vamos a referirnos a los más habituales en los niños más mayorcitos, que son los que suelen ser los más frecuentes en debutar. Entonces, uno de los síntomas que se presenta es la ingesta excesiva de líquidos. Hay niños que pueden llegar a beber litros de agua al día, incluso se levantan por la noche a beber. Luego tenemos la excesiva eliminación de orina, lo que es la poliuria, y eso es motivado pues también pues esa ingesta de líquidos, y estos niños se pueden ya levantar de noche a hacer pis. Incluso hay niños que pueden hacer pis en la cama cuando antes ya habían dejado de hacerlo. Eso también nos puede hacer sospechar. Tenemos otro síntoma también habitual, como es el cansancio. Tenemos la polifagia, es decir, son niños que de repente empiezan a ingerir más cantidades de alimento, y también pues, tenemos pues, la pérdida de peso. Este es un síntoma que, si no tenemos otra causa que lo explique, cuando se presenta combinado con los que habíamos mencionado, nos debe hacer sospechar de esta enfermedad. Yo a esto le llamo lo de las 4 P's: poliuria, polifagia, polidipsia y pérdida de peso. Y entonces así es como otras veces es una trilogía, que serían 3 en la pérdida de peso, pero estas 4 son muy características. Pero de todas formas, los padres a veces hay síntomas que no son estos tan típicos y tan característicos, pero que dicen, algo va mal, el niño tiene otras cosas que no lo veo bien. ¿Y cuáles son esos síntomas asociados? Cierto, bueno, pues otros síntomas ya menos comunes, pero que también nos pueden hacer sospechar la enfermedad, son pues cuando un niño pequeñito presenta una irritabilidad y una pérdida de apetito durante una temporada prolongada, cuando una niña prepúber puede presentar infecciones candidiasis vaginales recurrentes, y luego hay niños que, si avanza la enfermedad, aparte de los síntomas mencionados, pueden presentar vómitos y llegar a deshidratarse. Y menos frecuentemente, por suerte, pueden llegar a situaciones ya más graves, como puede ser una cetoacidosis. Y también un síntoma de estos característicos, bastante característico, es el cansancio. Correcto. El cansancio, son niños que se cansan mucho, niños que eran deportistas, incluso tal y ahora se cansan. Eso es cierto, Olga, Sí. Eso es debido, pues, como les falta la glucosa, que es la que le va a dar energía a la célula, entonces eso motiva el cansancio, que puede ser físico, incluso hay niños que pueden tener una falta de concentración, y eso nos puede hacer sospechar también lo mismo. Sí. También pueden tener visión borrosa. Correcto. Y bueno, yo creo que hay otra cosa que a veces también preocupa cuando los padres dicen no aumenta de peso lo que tenía que comentar y come mucho. Ya no es que lo pierdan, sino que tampoco aumentan de peso, ¿verdad? Bien. Eso viene motivado, Sí. exacto, porque como la célula no puede utilizar la glucosa, entonces utiliza las grasas para obtener energía, van quemando las grasas, y el niño, a pesar de comer más cantidades de alimentos, va perdiendo peso. Cierto. ¿Cómo se controlan los niños? ¿Cómo controlan los niños la enfermedad? ¿Y qué supone para la familia cuando oyen el diagnóstico de esa enfermedad, que además muchas veces no hay antecedentes y no la sospechan, y para ellos es como un shock? O sea, de repente, ¿qué hacemos?
Aquí me gustaría detenerme un poquito porque yo creo que es la parte quizás en donde más se ha avanzado últimamente. Es decir, todos sabemos, los padres que tenemos niños diabéticos y todos los padres saben que se tienen que hacer múltiples pinchacitos en el dedo antes de cada comida, incluso después a lo largo del día para determinar el nivel de azúcar. Y hoy en día se ha avanzado, aparte de que los glucómetros que midan el azúcar no solamente te lo determinan, sino que te asesoran sobre la dosis que tienes que darle de insulina. Hoy hay unos dispositivos para una monitorización que se llama continua del azúcar, que es un sensor que el niño lleva en el bracito que dura 14 días y luego pues se utilizan el móvil como lector, ahí hacen la lectura del azúcar y esa lectura del azúcar no solo nos dice el azúcar que tiene en ese momento, sino que también nos orienta, nos marca una tendencia, nos va a decir si la tendencia del azúcar en los próximos minutos va a ser para mantenerse en las mismas cifras, para aumentar o para disminuir. ¿Eso qué nos permite? Pues eso nos permite poder actuar con antelación y adelantarnos a posibles bajadas de azúcar, las temidas hipoglucemias, y eso pues a los padres les da más tranquilidad y nos permite una mayor seguridad a la hora de manejarlos. Aparte de ahorrarse los niños múltiples pinchazos que la verdad es que lo agradecen. Entonces, ese dispositivo determina el azúcar que hay en el espacio intersticial con un filamento que lleva por debajo de la piel y hace una lectura pues, que se superpone un poquito con la del azúcar a nivel capilar. Eso que implica también, pues lógicamente, pues los niños se benefician por ahorrarse pinchazos. Aparte hay unas aplicaciones en el móvil que permiten que el niño pueda determinar el nivel de azúcar en ese momento y se comunica con el móvil de los padres o cuidadores que también pueden leer y saber en ese momento el azúcar que tiene el niño cuando ellos están en el trabajo, por ejemplo, y el niño está en el colegio. Y eso lógicamente es un momento que a los padres les da más tranquilidad y más seguridad y saben que el niño va a estar bien manejado e incluso pueden avisarlo si es necesario. La verdad es que aquí la tecnología es muy importante y el avance de la tecnología con respecto a esta enfermedad mucho más importante con respecto a años o cuando nosotros empezamos la especialidad. Es fundamental. No había nada de esto. Entonces, la enfermedad fundamental. En el control ha cambiado mucho, ha avanzado mucho y sigue avanzando y estas técnicas se siguen mejorando y la verdad que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, desde luego. Y yo ahora quería preguntarte cuáles son los pilares básicos y el tratamiento de estos niños. Pues mira, Olga, aunque siempre se han hablado de 3 pilares básicos, yo diría 4 pilares a día de hoy. La insulina, lógicamente, es el pilar fundamental. Estos niños, al carecer de insulina, no la tienen, son insulinodependientes, la necesitan para vivir, con lo cual es el pilar fundamental. Se acostumbran a llevar la insulina a todas partes, tienen que saber la dosis de insulina que se administran, la administran pinchada, ya bien sea con bolígrafo, con jeringa, o ya bien sea, pues, algunos niños llevan el dispositivo, pues, que es una bomba de insulina, que es un dispositivo pequeñito, que es un infusor que le administra la insulina que necesita a lo largo del día, y luego los bolos cuando ingiere alimentos, que va de manera subcutánea y se va recambiando cada 3 días. Pilar fundamental, por supuesto. Luego tenemos la alimentación, se ha avanzado mucho, se apoyan siempre los papás en los nutricionistas que están ahí todo el día asesorándonos para ver lo que debe de comer el niño. El niño se habitúa a saber cómo tiene que distribuir los hidratos de carbono en raciones a lo largo del día y sabe que es importante la alimentación que realice, no solo con los hidratos, sino las proteínas, las grasas, y en eso también se ha avanzado mucho. Luego tenemos el ejercicio físico como tercer pilar. Se recomienda que hagan ejercicio diario, de 30 minutos por lo menos, si pueden ser 60 mejor, y eso le ayuda a llevar un mejor control metabólico y a prevenir enfermedades que, como hablaremos, son más frecuentes a nivel cardiovascular en estos pacientes. Y luego yo mencionaría, porque considero fundamental, el factor emocional. Yo creo que son niños que, igual que a los padres, estos niños les cambia la vida. De un día para otro tienen que estar pendiente constantemente, a diferencia de sus compañeros, de sus niveles de azúcar, de lo que ingieren, y ellos se ven como diferentes. Y eso hace que su día a día sea complicado y a veces se rebelen contra la enfermedad. Entonces hay que estar a su lado, hay que darles mucho apoyo, comprensión, y no podemos olvidarnos que es un factor fundamental. Y como tú decías, Olga, a veces se necesita de especialistas, de psicólogos o psiquiatras que ayuden tanto a la familia como al niño a llevarla. Sí, es una enfermedad complicada, desde luego los niños necesitan muchísimo apoyo, estar a su lado y después siempre ayudarles porque necesita que ellos tengan, sobre todo cuando son adolescentes, su autocontrol, tienen que tener una disciplina, una rutina, si eso los padres tienen que estar ahí. La verdad es que es muy complicado para toda la familia el gestionar esto al principio. Luego eso es cierto, que ya poco a poco pues uno lo va asimilando y ya va cogiendo costumbres. Estos son algunos de los consejos que ha dado el doctor Villanueva y que has puesto magníficamente, que yo creo que los padres lo han entendido fenomenal y sobre todo se habrán identificado los padres que tengan niños con diabetes. Pero es complicado porque es muy largo y nos queda la segunda parte, que es cómo gestionar las emociones de los padres, cómo gestionar cuando diagnostican una enfermedad tan complicada y
y tan dura. Y entonces pues la segunda parte la haré con el doctor Villanueva, sobre todo hablando un poquito más de la parte emocional, de cómo llevarla, del autocontrol de los niños, de las disciplinas, de las rutinas y de muchas cosas que todavía quedan pendientes. E ata aquí chegou o xornal escolar de hoxe. Volvemos a próxima semana con moitísima máis diversión. Chao!